Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año! Espero que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan cumplido todos los deseos y, como siempre os digo, que el Rey Cojo os traiga muchísimas más cosas, que siempre hay Rey Cojo por ahí, el rey de las rebajas, que dicen en algunos ámbitos. Bueno, que espero que estéis muy bien, que hayáis tenido unas felices fiestas de Navidad, que ahora llega la cuesta de enero, con la que nosotros pues vamos a intentar acompañaros, porque como muchos sabéis, el 1 de enero mucha de la gente que nos está escuchando ya se ha gastado el sueldo entero. Y os recuerdo sobre todo a los autónomos / autónomas que a final de mes toca trimestre. Qué divertido, ¿eh? Pero no pasa nada, España va bien, España funciona, y eso es lo que nos dice siempre nuestro amado líder Pedro Sánchez. Así que nosotros, mañana es tarde, que nos podéis seguir a través del Facebook, a través del Instagram, a través de iVoox. Recordad, si tenéis capítulos atrasados, entráis en iVoox o en Spotify, buscáis Mañana es tarde y ahí nos podéis escuchar también. Por supuesto, ver y escuchar en el YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia y en el canal 23 de la TDT como Intereconomía Valencia CV. Nos podéis ver ahora y luego una reemisión por la tarde a las 6 de la tarde. Y también tenemos un canal que nos podéis escuchar, típico canal de audio, ya está, también Intereconomía Valencia CV. Espero que estéis abrigados y abrigadas, que si tenéis que salir a la calle, ir con cuidado, porque vaya frío que hace. El termómetro está marcando valores muy fríos, especialmente pues esta mañana, y en las calles, evidentemente, en las calles, ¿cómo no va a hacer frío? Si hemos ido Javi y yo a tomar un café, y el café que le hemos traído a Tenia me dice a Tenia, si no lo he pedido del hielo, o sea, del tiempo con hielo, no, pues nada, 30 metros hay de diferencia. Así que sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Ya sabéis que me encanta el vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del 690 19 95 65, 690 19 95 65, y os cuento que hoy nos vamos a desplazar al Teatro Olimpia para hablar sobre una obra musical espectacular, Los chicos del coro. Allí se ha trasladado Ramón Ferrer y ha hablado con el director de esta magnífica obra musical. Van a venir aquí al estudio a hablar de espadachines. No, de espadachines no. Vamos a hablar de esgrima, porque la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana ha cumplido 100 años y estas pasadas navidades tuvo lugar esa gala de los 100 años. Y alguna sorpresa más tendremos durante el programa de hoy. Así que con todo esto, tengo en la realización y en la producción técnica el placer de presentar un año más a Atenea Sastre. Atenea, buenos días. Buenos días. Oye, hace un año que no te veía. Qué chiste más, ¿eh? Más recurrente. Sí. Bueno, es que soy una persona recurrosa. ¿Cómo es? Madurismo al poder. Bueno, ¿tenemos algún mensaje, Atenea?
Dame un segundo que el micrófono está bailando. Ah, bueno, es lo habitual, ¿eh? Yo también me lo encuentro así todas las veces que tenemos el baloncesto. Es que tenemos que cambiar eso, ¿eh? Para el rey cojo. Pedro, ¡Hombre! buenos días. Después de 14 días de vacaciones, vuelta al Tajo. Lo mejor volver a escucharos. He pasado mucho frío en las tierras de William Wallace. Nos ha mandado una foto que no pondré porque no sé si tenemos permiso, ¿vale? Porque sale él, que es cogiendo cubitos de hielo. Y nos dice, hielo para los ¿Qué cubatas. sale, Pedro? Sí. Pues la mujer se ha mandado la foto, no hay ningún problema. Si Bueno, puedes nunca ponerla. se sabe. No, Pedro es de la casa. Pedro, feliz año. Sé que has estado con tu hija, que lo has disfrutado muchísimo porque te he seguido en redes. Y me alegro un montón de que estés de vuelta por aquí por Mañana es Tarde y que te alegre escucharnos de nuevo. Pedro Serna, un oyente fiel y una persona guay, de las que valen la pena tener como oyente. Y ya no solo como oyente, sino también muchas veces ya como amigo, parte de la familia de Mañana es Tarde. Vamos a ver la imagen de Pedro en el streaming. ¡Oh, madre mía! Escucha, Pedro, ha puesto a tener la foto. Tú estás muy guapo, ahí con esas gafas Ray-Ban, pero escúchame, ese hielo es para hacer cubatas mínimo, cubalitros. Madre mía, qué frío solo de verlo. Debería de hacer frío, sí. Chaquetón, gorro, capucha, bufandaca. Pero bueno, lo importante, Pedro, que hayas comenzado el año con buen pie y disfrutando de tu familia. ¿Algún mensaje más? Nos dice, sí, de que nos daba permiso para la foto. Feliz año, gracias, me estás ruborizando. Oh, me estás ruborizando. Estamos todos en plan... ¿Algo más? Bueno, pues seguimos esperando vuestros mensajes al 690 19 95 65, porque hoy es miércoles de ¿qué? Sí, amigos, vuelve la lotería. Vuelve la lotería primitiva a Mañana es Tarde. Os lo tengo que decir porque jugamos por 74 millones y medio de euros de bote. 74 millones y medio de euros de bote. El mecanismo. Sencillo, fácil. En fin. Nos mandáis un WhatsApp al 690 19 95 65 con el número que queráis para la apuesta de lotería primitiva. Eso sí, ya sabéis que el 25 es de don Paco Barea, al cual le mandamos un abrazo y un saludo muy efusivo. Nos mandáis vuestros números y participaremos en el sorteo de mañana por la noche de Lotería Primitiva, donde vamos a jugar por 74 millones y medio de euros. 74 millones y medio de euros. No nos ha tocado la lotería, no, vamos, ni la pedrea, pero oye, que somos felices, que seguimos aquí, que no hemos engordado mucho, la verdad, y que tenemos muchísimas ganas de compartir con vosotros este nuevo año de Mañana es Tarde con todos vosotros. ¿Mensajes, Atenea? ¿Hola? Ahora no te oigo. Bueno, da igual, pues mándamelo por WhatsApp y ya lo iré diciendo yo. Es que tenemos al enanito gruñón por ahí toquiteando. Y bueno, pero que no pasa nada, que ahora mismo os decimos exactamente los números que... 29, Pedro, supongo. Pedro el 29. Este año nos toca... ojalá, Pedro, 74 millones y medio. Acordaros que tocó y desde entonces ya no ha vuelto... O sea, estoy diciendo una perogrullada, pero acordaros que estábamos jugando... y que estábamos ahí con el rollo de a ver si nos toca, íbamos con 2, con 3, íbamos acertando ahí cositas y luego de repente tocó y van ya por 74 millones y medio de euros. Sí, Paco Barea tenía el 25, siempre. Así lo dejó dicho, porque le gusta el 25. Buen día, Atenea, Juanfran y a todos los que hacéis cada mañana pasar este ratito tan agradable, Mari. Bueno, pues Mari. No sé quién es Mari, Atenea. ¿No será Mercedes? Bueno, pues Mari, bienvenida. No se te oye.
No pasa nada. Bueno, pues a todos los que nos mandáis vuestros mensajes, muchísimas gracias. Ah, María Ángeles Pastor. María Ángeles, bueno, pues un abrazo muy, muy grande. Que participaste en el asesino misterioso, es cierto. Bueno, pues un abrazo muy grande. Ya sabéis, mensajes al 690 19 95 65 que tenemos que jugar a la lotería primitiva, 74 millones y medio. Esperamos vuestros mensajes con los números. Ya tenemos el 25 de Paco Barea y el 29 de Pedro, al cual le tengo que decir que no, Pedro, no es por la rima. Mientras tanto, mientras nos mandáis vuestros mensajes, vamos, como siempre, con el editorial de hoy. Valencia, durante estos días, no se ha apagado por un fallo técnico. Se ha apagado por abandono. Se ha apagado por dejación. Se ha apagado porque alguien ha decidido que arrancar el cobre en varias zonas de Valencia, de las farolas, puede salir rentable mientras la ciudad mira a otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? Calles enteras sin luz en Benimaclet, en el Cabañal, en la Malvarrosa, en Patrais, vecinos caminando sin luz, mucha gente acelerando el paso por miedo, mayores sin bajar de casa. La oscuridad es que no es solo falta de luz, es falta de seguridad. Y esto no es una travesura de han cortado un cable, se ha ido la luz, hemos saturado la red eléctrica. No. Esto es delincuencia. Delincuencia organizada. Hay que tener unas llaves específicas, unos guantes específicos que se llaman dieléctricos, hay que forzar las arquetas. Claro, ¿qué pasa? Pues que esto conlleva a que la infraestructura pública es destrozada y un riesgo real de electrocución y de accidentes. Una ciudad que paga dos veces, Valencia. La primera con miedo y después con dinero público para reparar lo que otros rompen. Y es que sí, la policía local actúa. Y sí, la colaboración vecinal ha permitido detener a un ladrón, atención, con 40 metros de cable en una bici del Valenbici. ¿Qué? 40 metros de cable. ¿Vosotros sabéis lo que tiene que pesar eso? Pero no nos vamos a engañar. Detener a uno no arregla el problema. El problema es estructural, el problema es la impunidad percibida. El problema es que robar lo de todos parece más fácil que garantizar lo básico, que es la luz, la seguridad y la tranquilidad. Y aquí es donde os quiero proponer una pregunta posiblemente incómoda. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los planes específicos? La vigilancia inteligente, tanta cámara que han puesto en Valencia, la protección real de las arquetas de las farolas, la persecución del mercado negro del cobre. ¿Dónde está la prioridad de los políticos? ¿En la cabalgata de Reyes? ¿En ver si Spochove manda al ejército o no va al ejército? Porque mientras las farolas se apagan, luego viene la parte B, y es que la grúa municipal no ha descansado. Mientras los barrios se han quedado a oscuras, el afán recaudatorio de nuestro querido ayuntamiento sí que funciona. Multas rápidas, ingresos constantes y vecinos indefensos cuando cae la noche. Me parece una obscenidad absoluta. Me parece una falta de respeto al contribuyente espectacular y tremebunda. Valencia
no puede normalizar la penumbra. Aparte de que con el cambio a las luces estas de bajo consumo LED y demás, la ciudad amarilla. Teníais que ver el otro día que pasé cerca de Cofrentes. Es verdad que tienen al lado la central nuclear, pero teníais que ver cómo luce Cofrentes. Valencia no luce. No puede aceptar que caminar de noche sea un acto de valentía. No puede resignarse a que el delito marque el ritmo y la administración llegue tarde con facturas y con comunicados. Yo exijo luz en mi barrio, en tu barrio y en el barrio del vecino. Claridad, pero también exijo limpieza, que hay que ver cómo está Valencia, y también exijo seguridad, que con tanta camarita que nos han puesto, parece mentira que un señor pueda coger impunemente 40 metros de cable de cobre. Ni uno, ni dos, no, es que lo hemos pillado trasteando. No, 40 metros. Exijo responsabilidades. Exijo que proteger lo público sea tan urgente como sancionar lo privado con las multas de la grúa. Porque una ciudad que se queda a oscuras no es moderna, señora Catalá. No es segura, señora Catalá. Y no es justa, señora Catalá. Valencia merece mucho más. Y lo merece ya. Mañana es tarde. Pues esto es lo que me ha dado de sí contaros hoy. ¿Qué esperabais a Maduro? ¿Qué esperabais a Trump? Eso lo tendremos en boca propia de los protagonistas. Y en breve tendré aquí a un buen amigo venezolano que tiene parte de su familia en Venezuela y que nos contará de primera mano, no lo que yo pueda pensar o lo que tú puedas creer, cómo están allí, qué está pasando y todo lo que piensa esta gente que primero Chávez, luego Maduro y ahora Trump, que nos puede gustar más o menos, pero el hombre está divertido también. Que ahora a Groenlandia también, a cazar pingüinos se va. Vamos con los enanitos musiqueros en este primer día de 2026 para mañana es tarde. Resulta que después de la detención de Maduro ha salido toda la izquierda, toda, el tribunal internacional, los derechos humanos, bla, 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 blues. Claro, ya no se acuerdan de Palestina. Palestina solo servía para joder, con perdón, a los ciclistas en las carreras. Ahora ya estamos con Maduro. Ni qué decir tiene que durante estas navidades, como no había actividad política, las fotos de Franco y las fotos del narco con Feijóo estaban a la orden del día. Yo me parto. Es que no tienen más argumentario. Bueno, a la derecha tampoco es que tenga mucho más, pero bueno. De momento es lo que hay. Y es lo que muchas veces intentamos trasladar desde aquí. Aquí no se trata de derechas ni de izquierdas, se trata de sentido común. Y los enanitos pues se han dado cuenta de eso. Y me han dicho, Juanfran, Maduro ahora sí, ya no hay Palestina, ahora que pasa por aquí, ahora que pasa por allá. En fin, que se han puesto manos a la obra y nos han dedicado una canción muy chula que se titula Derechos Humanos según para quién. Así que el primero de 2026 de los enanitos musiqueros. Derechos Humanos según para quién. Hay banderas que se alzan con rabia en la red. Hay causas que dan likes y otras que no convienen ver.
Con megáfono y tuit se reparte la razón, pero el dolor no cotiza igual en cada nación. Se grita justicia mirando hacia otro lugar. Cuando el mapa incomoda se aprende a matizar. Derecho internacional de quita y pon. Depende del acento, depende del patrón. Si el verdugo es enemigo hay tribunal y sanción. Si es compañero de ruta, silencio y mediación. Derechos humanos, según para quién, valen en Gaza, se esconden también. Cuando Caracas sangra y no interesa ver. Derechos humanos, papel y cartón, se invocan con furia o con negociación. No todas las víctimas entran en el guión. Con Palestina no hubo duda ni temor. Corte y castigo, discurso moral en flor. Pero si el foco apunta a Nicolás Maduro, la justicia estorba, se vuelve sospechosa y brutal. 8 millones huyendo, la noche sin final. Tortura, cárcel y miedo como ley natural. Pero el relato cambia, se llama geopolítica. Y el grito se hace tibio, la condena se diluye y se complica. La balanza se inclina según ideología. La víctima espera, la consigna negocia. Derechos humanos, según para quién, se alzan con fuerza o se dejan caer. Si no encaja en el marco, mejor no saber. Derechos humanos, doble moral, señalan a unos, perdonan a más. La coherencia hoy está en paradero ilegal. La corte es faro cuando alumbra al rival, pero es instrumento si apunta al aliado leal. Y mientras tanto, la diplomacia de salón firma silencios con traje y con razón. Nombran imperio para no decir terror, nombran contexto para tapar el horror. Y si enfrente está Donald Trump, la denuncia es inmediata, el titular también. Europa mira a Venezuela con voz de perfil. Puentes que no se rompen, verdades que no van a salir. La justicia espera en corte penal internacional, mientras el discurso baila para no incomodar. Derechos humanos sin condición, o son de todos o no son. No hay banderas que absuelvan la represión. Que el dolor no entiende de ideología. Que la justicia no elija bando ni color. Que las víctimas no dependan del narrador. Derechos humanos sin peros, sin quién, o no son derechos, que no son humanos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Los juguetes valencianos han viajado por todos los mares y por todo el mundo. Una vocación histórica del puerto de Valencia que hoy se transforma en exposición y homenaje al juguete, a la creatividad, un recorrido por la memoria de una industria valenciana. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia, del 20 de diciembre al 8 de febrero. Ven, jugamos. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Mañana es tarde, Radio Intereconomía Valencia se va al teatro, como no tenía que ser, en el Olimpia, porque hasta el próximo 11 de enero vuelven los chicos del coro. Y es un auténtico placer y todo un lujo tener con nosotros al director de los chicos del coro, Juan Luis Iborra. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tiene esta obra que a todo el mundo le gusta, que vuelve a repetir, a verla al teatro? ¿Qué tienen los chicos del coro? Yo creo que tiene mucho corazón, mucha alma. Yo siempre digo que los espectáculos tienen que tener alma y el alma le sale desde la primera página. Hay mucha emoción y después tiene, yo digo que los musicales, que esto no es un musical al uso porque es casi una obra de teatro con canciones. Los directores tenemos como 3 armas que podemos utilizar muy bien, que es la música, los movimientos, las grandes escenografías que en teatro se hacen cada vez menos y las canciones que emocionan. Entonces, aquí hay unas canciones que todo el mundo tiene en la memoria y que las tenga la gente en la memoria hace mucho. Porque en cuanto empiezas a sonar los primeros compases ya te trasladas a ese momento que tuviste la película. Después, lo que tienen los chicos del coro es que yo me he dado cuenta que es una de las películas favoritas de muchísima gente.
Y me lo decían cuando venía a Madrid en la primera temporada, siempre en todos los lados que hemos estado, la gente decía, es que es una de mis películas favoritas. Otros, es que tengo la banda sonora, la llevo en el coche continuamente. Y eso hace que tengas un título que atrae mucho al público. Si después, hasta ahora, ha gustado mucho el proyecto y lo que han visto, porque te emociona de verdad ver a estos niños con esta voz blancas tan bonitas, pues prácticamente casi siempre es un éxito, ¿no? Y una obra, igual que la película, pero con un final redondo, sí, que no suele ser fácil tampoco. Nada fácil. Tener un final tan redondo como ese es muy complicado. Este tiene un final redondo, un final que, si todas las funciones están al borde de la lagrimita, llorar por felicidad, porque es un final feliz, pero no inesperado, porque no es tan esperado, porque al final no hay cosas tramposas enlatando la película como la función para pensar que no pueda ser así, ¿no? Pero al final es un final muy, muy redondo, de los que un director dices, qué gusto que me haya tocado este final. Y para Juan Luis Iborra, lo de trabajar con niños, siempre dice en el cine, por ejemplo, es complicado, es difícil. En teatro, ¿cómo es trabajar con niños? Porque hablamos de los chicos del coro, que ya lleva 3 temporadas, claro, los niños han crecido, unos crecen, otros vienen, otros se van. Sí, pasan muchos niños, han pasado muchísimos. Para mí, lo digo y lo he dicho muchas veces, es el mejor regalo que me han dado, que me ha hecho esta profesión. Nunca he sido tan feliz como haciendo Los chicos del coro, y mira que he hecho cosas que me han hecho muy feliz, como Tiempos de azúcar, que sé que es una de tus películas favoritas, porque rodé en mi tierra, porque rodé en mi casa, porque rodé hasta en mi cama donde mi madre me parió, porque yo soy niño de casa particular. O sea que todo me llevaba a que era uno de los proyectos más fantásticos de mi vida. Sin embargo, Los chicos del coro me ha dado que haya tanto niño. Primero, trabajar con niños, como me preguntas, tenía miedo antes de entrar, y desde el primer día entendí perfectamente el código de ellos, y es ser uno más de ellos, un colega de ellos, jugar a hacer teatro, y con eso, y jugar a distintas formas de jugar, porque hay niños de 8 años y no tiene nada que ver jugar con estos que jugar con los de 16. Entonces tuve que aprender a jugar con ellos y a enseñarles que esto para ellos todavía no es un oficio, que tienen que ser responsables, pero que sobre todo se tienen que divertir. Es un juego, y os decía, es un juego muy serio, pero tenéis que jugar y divertiros. Ya si llegáis a ser actores más adelante, ya tendréis obligaciones. Ahora vuestra última obligación es divertiros, porque si no os divertís, aquí no podéis estar. Y Los chicos del coro, estamos hablando de 3 temporadas. Estuvisteis en Valencia el pasado verano, volvéis, y en Navidad. En Navidad, volver después de la temporada en Valencia de verano pasado fue fantástico, y ahora volver en Navidad es una... Bueno, cualquier función es perfecta para Navidad, pero esta aún más, porque es una función muy familiar, con lo cual podéis venir de abuelos, tíos, primos, todos juntos, y se van a emocionar. Y tener una función, volver a Valencia en esta situación es fantástico. Sé que las entradas se están vendiendo, como se suele decir, como churros, y eso es fantástico. La aceptación sigue siendo buenísima, y yo creo que vamos a volver a irnos de aquí maravillados. Bueno, y Juan Luis Iborra está haciendo también Oliver Twist, también la tiene en cartel. En el teatro muchísimo trabajo. Y eso del teatro se lleva en vena, ¿no? Sí. A ver, el teatro, yo toda mi vida de pequeño en el pueblo yo jugaba a hacer teatro. Es lo único que no metí en Tiempos de azúcar, porque como quería dejar solo la parte de la pastelería, yo he jugado mucho a ser actor y a hacer teatro, porque mis padres tenían un cine y había un pequeño escenario. Yo siempre he jugado a hacer teatro. Llegué a Madrid, estudié teatro, fui actor 3 años, muy poco, hice como 2 o 3 funciones, papelitos pequeños, pero veía que se pasaba mucho hambre. En los años 80 solo había una televisión, con lo cual solo había una serie o 2 al año, y como me gustaba escribir y sobre todo inventar historias y tal, empecé a escribir, y la primera cosa que hice casualmente fue valenciana, porque una novela que yo me había gustado mucho, que es Valentín, de Juan Gil Albert, la adopté, cayó en manos de un gran director de teatro, y vinimos aquí al Principal un mes, en el año 80 y tantos. Y a partir de ahí el teatro
entró un poco en mi vida, pero poco a poco. Después me metí mucho en el cine, en la tele muchísimo, y hasta hace 15 años que una amiga sobre todo, Elisa Matilla, actriz, que insistía mucho en que yo escribiera una obra de teatro, A mí me parecía dificilísimo escribir teatro. Me decía, pues si escribes guiones de cine, ¿por qué? Escribí una obra de teatro que estuvimos aquí en el Olimpia también, que fue Mentiras, Incienso y Mirra, una función que estuvimos 3 años en cartel, 1 año en cartel en Madrid y 2 años de gira. Y a raíz de esta empezó todo. Esta me abrió las puertas del teatro y los chicos del coro me han abierto las puertas de los musicales, de alguna manera, que es algo que yo tenía una espinita clavada, muy clavada, porque a mí el musical me ha gustado toda la vida mucho. Yo, de hecho, soy de los que voy a Broadway o voy a Londres a ver musicales únicamente. Y cuando me ofrecieron esto, pues pensaba que me estaban gastando una broma, pero... Y ahora Oliver, que estoy muy, muy contento del resultado, muy contento de mi trabajo, porque a veces no solo depende de aquí. Yo creo que en Oliver he hecho un trabajo muy bonito. Seamos en verano también. Muy, muy bonito. Es una adaptación totalmente española, nueva, de música, con Gerardo Garderín, que es el autor de la música, que ha hecho una banda sonora maravillosa. Y con la misma productora, AMR. Y después también he hecho este año el Circo Price de Navidad en Madrid. O sea que la verdad, y ahora esto, la verdad es que necesito que llegue, que pase las Navidades y que en enero me estire una temporada sin hacer nada. Claro, porque la pregunta, ¿un director de teatro cuando toma vacaciones? Pues la verdad es que como todos los proyectos me gustaban, no decía que no a nada. Tomas vacaciones, realmente yo ahora, porque mentalmente lo necesito y digo, ya no. Que me ofrezcan como ofrezcan. Tengo ya un trabajo para junio, que eso está muy bien, porque son solo 4 o 5 meses ahí que escribiré, pero para mí escribir no. Tengo 2 funciones comenzadas y quiero acabarlas, porque yo disfruto mucho escribiendo. Una se llama Amor, y es la historia de 3 madres que han perdido a sus hijos, y la otra es una comedia que se llama El día que me enamoré, de Rod Hudson. Y estos 5 meses dedicaré a escribir esto, pero eso, como digo, no es trabajo, porque si no, en el teatro solo descansas cuando nadie te llama, y eso es muy triste. Pero bueno, ahora quiero descansar de verdad. Y Juan Luis Iborra, ya para ir terminando y no molestar ya mucho más, Juan Luis Iborra, 2 últimas preguntas, terminaremos con tiempo de azúcar, si me lo permite. Juan Luis Iborra, ¿cómo ve el teatro en Valencia? A ver, el top es Madrid. Barcelona parece que, bueno, nos había bajado un segundo escalón, parece ser. ¿Y cómo ve la situación actual de la ciudad de Valencia? Yo creo que vengo poco, hace 1 año estrené en el Principal, hace 1 año y medio Maror, de Sirera, con Sergio Caballero y unos actores valencianos maravillosos. Y la verdad es que hubo una época dorada del teatro valenciano, fueron los 90, 80. 90, que aquí venían los mejores directores de teatro del país a dirigir. Recuerdo la época de Miguel Narros, etc. Yo creo que el teatro necesita más ayudas serias y continuas. Eso de, ahora vamos a hacer algo para que se haga esto. No. Hace falta crear unas ayudas muy serias, constantes, para que la profesión sepa que hay algo, no sé si es un centro, llamémoslo lo que quiera, pero hay como tener como 2 compañías estables que tengan una ayuda estatal, unas ayudas de la comunidad, y que por ahí puede ir pasando tanto desde autores jóvenes con sus funciones y actores consagrados y directores de todo tipo. No, a mí la función esa, la experiencia que he tenido en teatro, la única que he tenido en Valencia, ha sido una productora privada que me llamó, también a raíz de Rodolfo Sirera, porque yo con él fue el director de una serie que se llamaba Parany, que se pasó en Apunt cuando se creó Apunt, y entonces nos entendimos muy bien y él quiso después que dirigiera esto, y sobre todo por su amistad me vine a Valencia a hacerlo, ¿no? Pero a mí nunca me ha llamado, porque creo que no hay estamentos ni hay oficiales para que venga a dirigir nada, ¿no?
Bueno, ya para terminar, en cine, Tiempos de azúcar, fuera de micrófono le comentaba a Juan Luis Iborra, yo la vi en los cines Albatros, los desaparecidos cines Albatros en la ciudad de Valencia. Fue todo un éxito y es una película, yo personalmente cada año y medio me la pongo. Tengo 2 o 3 películas que me las vuelvo a recordar. ¿Qué tiene esa película que te llega al corazón, pero a las entrañas del corazón? Pues tiene lo mismo, mucho alma. Es verdad que está creada desde la pura vivencias mías. Yo he crecido y he nacido en una pastelería, como se explica allí perfectamente, y mi madre era todos los pasteles y todas las cosas que salen allí son lo que me han rodeado, pero cuando digo rodeado yo vivía en la pastelería, no esas cosas de ahora que tú vives en un piso no, yo vivía en el centro. Por eso cuando rodamos, el regidor de la película, que es quien coloca todo en orden, me decía, no coloques nada, que esto es falso todo, déjame a mí. Cogía esto, tiraba la harina, cogía esto y dice, yo digo, es que lo he vivido. Y lo he vivido 18 años seguidos, mis primeros 18 años de vida, porque hasta los 18 años yo no me marché a Madrid. Entonces, la película tiene esa verdad. Y después que yo jugué, que no había jugado Nucha porque me dejó el productor, en este caso, los melodramas prácticamente ahora no se escriben. Y yo soy un gran defensor de los melodramas. Y esa película es un gran melodrama. Y es pues de una historia de amor en el tiempo, rodeada por los pasteles que van creando, son los que van uniendo las distintas épocas, ¿no? Yo creo que tiene eso. Y después tuve la suerte de contar con un músico alicantino que hizo una banda sonora estupenda, que se llama Luis... Ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, me quedo fatal. Pero es una película que tiene mucha emoción. Me he encontrado muchísima gente también por Madrid, que me dicen, es una de mis películas favoritas. Y después es verdad que algún universitario, en algunas charlas que he dado, gente que ha estudiado guión, dice, pues nosotros estudiamos en la universidad como uno de los guiones perfectos. Y es verdad que el guión que le escribí junto con Susana Prieto es un guión muy redondo. Tiene todo lo que un guión debe tener, las vueltas, eso que dice esas cosas, estos libros de guión que dicen, en la página 15 tienes que tener un giro que no sé qué. Creo que Tiempos de azúcar reúne todos los requisitos de lo que se dice de tener un guión bueno. Y las redes de ahora y antes el internet y tal, me han dado muchas satisfacciones Tiempos de azúcar, porque de pronto me escribe un alemán que la ha visto, un americano que me escribió, yo no sabía ni siquiera que se había traducido en Estados Unidos, y tiene un título precioso que es Days of Bread and Heaven, Días de Pan y Cielo, que me parece un título precioso. Y el cine ahora, más con las plataformas, te das cuenta de pronto, y ahora con Netflix, los padres de los niños de Tiempos de azúcar, de los chicos del coro, me decían, y no hay una película tuya, y de pronto salió en Netflix Tiempos de azúcar. Y todos, la vamos a ver. Quiere decir que esto es algo que perdura en el tiempo y que la gente ahora la está descubriendo por Netflix, fíjate. Es cierto que también Televisión Española la ha pasado como 8 o 10 veces y siempre le ha funcionado. Pues Juan Luis Iborra, Tiempos de azúcar, los chicos del coro tienen algo en común, es una historia que llega a las entrañas del corazón. Sí. La vida misma también, se puede decir. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta el 11 de enero disfrutaremos en el Olimpia de los chicos del coro. Aquí en la Latina iba a decir, en el Olimpia os espero. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una
una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Els xoguers valencians han viatjat per totes les mans i països del món. Una vocació històrica del Port de València que avui es transforma en exposició. Un homenatge al xoguet, a la creativitat, un recorregut per la tradició i la memòria d'una indústria valenciana. Edifici del Rellotge, Port de València, del 20 de desembre al 8 de febrer. Vine i xuguem. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, aquí en Radio Intereconomía Valencia 107.1, www.intereconomiavalencia.com, y ya sabéis que desde hace un tiempo nos podéis seguir en el canal 23 de la TDT. Comentaros que el juez ha abierto juicio a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliá, y sobre todo destacar que AEMET, ojo, ha activado un triple aviso amarillo por temperaturas bajo cero. La madrugada, según AEMET, va a volver a ser gélida en toda la comunidad valenciana, y por favor tener muchísimo cuidado, sobre todo en las zonas del interior, porque a partir de las 9 de la noche habrá un aviso amarillo en las 3 provincias, en Valencia, en Castellón y en Alicante, ante la previsión de temperaturas muy bajas. La alerta se va a mantener hasta mañana a las 9 de la mañana. Además, sobre todo, refugios, pues esto es como lo del calor, pero ahora con el frío. Procurar salir, si salís a la calle, hay que salir con el máximo abrigo posible. En el momento que notéis algo, intentar entrar en alguna tienda, en algún centro comercial, en alguna cafetería para entrar en calor, y si os podéis quedar en casa, pues mejor que mejor. Así que todo esto es lo que os tenemos que contar. Además, sabéis que la cabalgata de Reyes aquí en Valencia ha traído muchísima polémica. Ya sabéis que se prescindió de las bandas de música, de las sociedades musicales de la ciudad, de toda la zona metropolitana. Se cambió por altavoces. Yo quiero pensar que es porque había alerta de lluvia, y ya sabéis que si llueve, pues los instrumentos, sobre todo los de madera y metal, pues se estropean y valen un buen dinero.
Pero ahí queda eso y otro tipo de cosas como por ejemplo el PP y Vox, que son los partidos que gobiernan aquí en Valencia, decidieron que iban a hacer una cabalgata mucho más católica y bueno, hay una deidad en medio de la cabalgata que no sabemos muy bien qué era, una diosa que claro, mucha gente ya que iban de ese palo, que les expliquen dónde está esa diosa en la Biblia. Las incongruencias de la política, ya sabéis, nos encantan nuestros políticos porque nos hacen pasar ratos memorables. Por cierto, que a partir del martes que viene volverán nuestras tertulias políticas. A todo esto hay que añadirle todo lo que está pasando a nivel internacional con Venezuela, con Maduro, con Donald Trump y ahora esa fijación que tiene el mandatario americano con Groenlandia. Una Groenlandia que no sé si sabéis que es danesa, es una colonia danesa y bueno, pues veremos a ver cómo quedan las cosas porque ya sabéis que este mandatario, este señor naranjito que le llaman algunos, zanahorio otro, Donald Trump, pues parece que está un poco atacado de los nervios y hay que darle algún tranquimacín que otro. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos al informativo y si os parece, a la vuelta vamos a hablar de esgrima, porque la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana ha cumplido nada más y nada menos que 100 años y vienen a celebrarlo aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Los juguetes valencianos han viajado por todos los mares y por todo el mundo. Una vocación histórica del puerto de Valencia que hoy se transforma en exposición y homenaje al juguete, a la creatividad, un recorrido por la memoria de una industria valenciana. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia, del 20 de diciembre al 8 de febrero. Ven, jugamos. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La inflación en la zona del euro se moderó 0,1 en diciembre hasta el 2%, justo el objetivo del Banco Central Europeo. Es la primera vez que la tasa de inflación en la zona del euro se sitúa en ese objetivo desde el verano. La tasa de inflación subyacente, por su parte, se situó en el 2,3% frente al 2,4% del mes anterior, lo que supone su menor nivel desde el pasado mes de agosto. Alberto Matellán, de la Financier, responsable. Una inflación en el 2. Además, antes hablábamos de un crudo posiblemente más bajo y con un crecimiento que, sin ser un desastre, es bastante débil. Lo normal es que no haya cambios significativos. Para ver nuevas bajadas de tipos habría que ver un descenso de inflación muy por debajo del 2 y para ver subidas habría que ver un repunte por razones estructurales y en ninguna de las dos cuestiones estaba sobre la mesa. Por lo tanto, sí, lo más normal es que veamos un escenario de tipos bastante estable este año. Datos de inflación a los que miran unos mercados, los europeos, que operan hasta ahora con signo disparo. El IBEX 35 lo hace, eso sí, prácticamente a niveles de apertura, con Repsol, que neutraliza el nuevo tirón alcista de Indra. La petrolera sufre el correctivo hoy del crudo tras los planes anunciados de Estados Unidos en Venezuela. David Cortina, de Santander Private Banking. Vemos un desequilibrio entre la oferta y la demanda, un exceso de suministro que se va a producir aún mayor con
la intervención de Estados Unidos, porque va a haber mayor producción de petróleo por parte de Venezuela y una debilidad de la demanda. Nosotros creemos que el precio del petróleo se va a mantener en los niveles de $60 barril. Hoy está cotizando ligeramente por debajo el Brent, y habría que ver la reacción que tengan también los países de Oriente Medio y la OPEP, si pueden recortar producción para mantener el precio del petróleo en niveles altos. IBEX 35, que opera hasta ahora con una tímida caída del 0,08%, 17.632 puntos. También prácticamente niveles de apertura. París arriba un tímido 0,03%. El DAX Xetra alemán se coloca por primera vez en su historia por encima del nivel de los 25.000 puntos. Sube un 0,63%, 25.049 puntos. El Eurostoxx 50 por su parte opera con un recorte del 0,11% a 5.925 puntos. Dentro del IBEX 35 es Repsol quien lidera las caídas. Lo hace con una corrección del 2,76%, 16 euros 18 céntimos. En positivo es Indra quien lidera los avances con subidas del 4,27%. Entra dinero con fuerza también en valores como ACS, que se revaloriza un 3,32%, o en ArcelorMittal, que sube un 3%. En el mercado de divisas, el euro consolida en los $1,1690. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 0,25%, $60.55. Y el Ministerio de Trabajo ha concretado su propuesta para el salario mínimo interprofesional para este año. El departamento que dirige Yolanda Díaz aboga por incrementarlo un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, en línea con la propuesta más baja elaborada por el Comité de Expertos. Patronal y sindicatos consultarán ahora sus órganos para fijar su postura sobre esta cifra, aunque esta se aleja bastante de sus pretensiones. La COE propone una subida del 1,5%, mientras que los sindicatos se decantan por un aumento del 7,5%. Unai Sordo, Comisiones Obreras. El objetivo siempre ha sido el mismo, ¿no? Cumplir la Carta Social Europea, que es situar siempre el SMI en España al menos en el 60% de la media de los salarios que se cobran en nuestro país. Otras noticias. Y la nueva financiación para Cataluña marcará la reunión mañana jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Los republicanos quieren que el encuentro sirva para cerrar y concretar el acuerdo para el nuevo modelo y esperan que este acuerdo aporte cerca de 5.000 millones de euros a Catalunya. Isaac Albert, portavoz de Esquerra. El modelo de financiament resultant i la xifra que rebrem agradarà. El modelo de financiación resultante y la cifra que recibiremos gustará más o menos. Habrá debates, como comentábamos ahora en la mesa. Seguramente tendremos que responder a muchas preguntas, pero lo que sí es cierto es que este país vive con un déficit fiscal estructural desde hace muchos años y con un modelo de financiación caducado desde hace 12 años. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Els xoguers valencians han viatjat per totes les mans i països del món. Una vocació històrica del Port de València que avui es transforma en exposició. Un homenatge al xoguet, a la creativitat, un recorregut per la tradició i la memòria d'una indústria valenciana. Edifici del rellotge Port de València, del 20 de desembre al 8 de febrer. Vine i xuguem. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía,
Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, hoy 7 de enero, primer programa del año, y vamos a hablar de memoria, de deporte y de futuro, de una disciplina que combina técnica, valores y cultura. Os hablo de la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana, que ha celebrado 100 años de historia con una gala multitudinaria en el Centro Deportivo y Cultural de La Pechina, reuniendo a más de 300 personas y a una amplia representación institucional y deportiva. Un siglo después de su fundación en 1925, la esgrima valenciana mira atrás para reconocer a quienes la construyeron, pioneros, campeones y figuras inclusivas, y mira adelante con proyectos formativos y de base que garantizan su continuidad. Para conocer el significado de este aniversario, el legado que deja y los retos que vienen, nos acompañan hoy Vicente Safont, vicepresidente de la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana, y Juan Safont, director técnico de la misma federación. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos. Bueno, primero que nada, ¿sois felices? Muy felices. Sí, muy felices, y después de la gala aún todavía más. Hemos conseguido los objetivos que buscábamos. 100 años de esgrima. El esgrima en Valencia está bastante asentado, ¿verdad? Sí, bueno, ha estado asentado desde tiempos inmemorables, o sea, de que nosotros como federación celebramos 100 años, pero anteriormente a la federación hay antecedentes como fue la exposición regional, donde ya hubo un gran torneo de esgrima. Y hablando de la fundación, pues bueno, hay cosas importantes. Estábamos hablando que ya fueron 6 o 7 clubes los que fundaron la federación, pero eso no significa que habían bastantes más, porque el tema de la esgrima estaba muy inmerso en la sociedad en aquella época. Dime. Me gustaría comentar un poco que entre los clubes importantes que fundaron la federación estaba la Real Sociedad de Agricultura, estaba el Valencia Club de Fútbol, estaba el Ateneo Mercantil y estaban otra serie de clubes de menor entidad, pero con gran peso en lo que es la esgrima valenciana desde esa exposición regional. 100 años no se cumplen todos los días, y me gustaría que le contaseis a nuestros oyentes qué representa este aniversario para la esgrima valenciana y para la federación que representáis vosotros, Juan y Vicente. Bueno, primero de todo hay que significar el tema de que fue un reto importante, porque a nadie se nos queda en el tintero pues que ha habido una guerra civil, han habido inundaciones, y entonces reunir fotografías, reunir toda la documentación que viene desde el 1924 ha sido una tarea muy ardua, y sobre todo contactar pues con aquellos pioneros y contactar con los descendientes de estos pioneros. Y entonces yo creo que la significación también nos viene a dar a conocer de que nosotros somos parte del pasado de nuestra región o comunidad, o como queramos llamarle. Somos parte de ese pasado. Juan. Yo quería acentuar, poner un punto importante, y es que la tradición de la esgrima, que arranca desde tiempos inmemorables, concretamente en nuestra comunidad desde 1283, donde 40 años después de que Jaime I entrara en esta ciudad ya se hablaban de maestros de esgrima, y esto sienta un antes y un después muy importante, porque el resto de España
hasta 200 años después, no tenía la esgrima como maestros de esgrima, mientras que aquí ya hay documentos que lo confirman. Pero hay otra cosa importante, el haber sobrevivido a la entrada de los deportes anglosajones, claro, es muy importante cuando acaba la revolución industrial y podemos realmente decir, hemos sobrevivido a la entrada del fútbol, a la entrada del hockey, a la entrada del golf, a la entrada de las regatas, y tantísimos. Y esto sí marca una cosa que nos dejó vivir y pudimos realizar realmente una federación en tiempos convulsos. La gala tuvo una respuesta de público y de instituciones. ¿Qué lectura hacéis, tanto Vicente como vicepresidente, como Juan, director técnico? ¿Qué lectura hacéis de este respaldo social a todos los niveles? Yo creo que hay que darle importancia en su justa medida, y es decir, las previsiones fueron mucho más por encima de lo que incluso nosotros teníamos previsión. Nosotros, las cuentas que sacamos es que hubo sobre 350, 60, entre 350 y 370. Se nos quedaron casi 100 personas de pie en el salón de actos. Todo el mundo sabe que en los tiempos que corren, que la gente vaya a una gala en este sentido es muy complicado. Claro, a nosotros se nos llena pues de orgullo el que tengamos este tirón, y esperamos que sea valorado por esas mismas instituciones que estuvieron. Asimismo, hay que decir que tuvimos también el apoyo de maestros internacionales que vinieron de Italia y de Francia, que han colaborado con esta federación desde muchos tiempos, y la representación del 99,9% de todos los clubes de nuestra comunidad. Esto es muy importante, porque siempre los clubes tienen su rivalidad, pero todos han aunado a lo que la federación ha querido representar en esta gala. La gala, yo he visto que, luego veremos las imágenes ya de la gala en sí, que hay mucha gente joven. Supongo que para vosotros, que ya pintáis canas como yo, ver que hay un futuro generacional y un relevo es importante, ¿no? Porque yo quiero centrar el esgrima, para vosotros es vuestra vida, entiendo, pero hay gente que dirá, pues esto es como el ping-pong, ¿no? Que pues sí, ahí está, pero quiero que le contéis a la gente, que se dé cuenta. Pues yo, por ejemplo, conozco el club que había en la sala de armas, y había muchísima gente joven practicando el arte de la... Porque yo creo que es un arte más que un deporte, que tiene su intríngulis. Muchísima gente joven practicando allí, y yo decía, jolín, para el tirón que tiene entre la gente joven, qué poca preponderancia y qué poca visibilidad tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el futuro está garantizado sobradamente, porque nosotros en la última década hemos sabido, 20 años llevamos en la última parte, hemos sabido el garantizar el que haya una escuela valenciana de técnicos, con lo cual hemos titulado muchos técnicos en la comunidad valenciana, porque tenemos una escuela que es una formación profesional y la tenemos totalmente legalizada, cosa que pasa a veces desapercibida, pero en estos momentos nosotros somos parte de esta formación profesional reglada y académica. Después tenemos presencia en las universidades también, y realmente tenemos mucha gente joven, pero en estos momentos ya llegando a las 3 provincias, poblaciones como Alcoy, como Onteniente, o sea, en un montón, Orihuela, o sea, tenemos un desarrollo grande en estos momentos. Juan, como director técnico, supongo que ver gente joven a la que formar, a la que inculcarle, porque esto es como el rugby, ¿no? Detrás de la esgrima hay mucho tejido social. Supongo que como director técnico
valoras muy positivamente este relevo, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros, como bien has dicho, ya pintamos canas y llegará un momento en que nuestro relevo se tenga que hacer. Lo que importaba era poder asentar las bases con 600 niños atrás de las escuelas deportivas, con competiciones de niños que alcanzan los 100 niños, 120 cada fin de semana. Y esto nos ha llevado a una estructura amplísima, como él bien ha dicho, poblaciones como Gandía, Játiva, etcétera, etcétera, pues han ido aumentando su capacidad, y en Valencia, con la creación de 8 o 10 clubes, estamos manteniendo una potencia fuerte. Si comparas esto, por ejemplo, a Barcelona, en el que hay solo 2 clubes, una ciudad como Barcelona tan grande, podemos estar muy, muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo nosotros y que hemos podido impregnar a todos los clubes con sus dinámicas y sus independencias, para que se desarrolle la esgrima desde la base y se mantenga ya en un futuro. Para hablar del futuro también hay que hablar de un pasado. Y a mí me gustaría que me contaseis, bajo vuestro prisma, bajo vuestro punto de vista, qué momentos históricos destacaríais como claves en este siglo de la trayectoria de la esgrima valenciana. Bueno, yo creo que yo solo voy a hablar de uno, y que Juan expanda más el tema, que fue en el año 34, 1934, el campeonato, era prácticamente un campeonato de España, que se hizo, que fue la primera vez que en toda España participaba la mujer en una competición. De forma oficial. Es decir, las mujeres no se las dejaba participar de forma oficial hasta este legado. Esto hablamos del siglo pasado, ¿vale? Que quedan marcado también cuestiones importantes como la participación en 1924 de valencianos en la Olimpiada de París. En el 28 también participaron en la Olimpiada de Ámsterdam. En el 60 la Olimpiada de Roma, y así continuamente. Y si nos centramos en este siglo ya, en estos 25 años que llevamos, podemos decir que tenemos 3 marcas importantes. La primera que yo mencionaría es el vencer 6-7 campeonatos de España seguidos en un arma, que es muy complejo. Mantener el legado de las victorias en una provincia cuando Madrid tiene un potencial tremendo. Y después, algo que destacaría muy importante, es la Copa del Mundo de silla de ruedas, que él ha sido uno de los entrenadores de paralímpicos en silla de ruedas y podría explicaros un poco mejor, y posiblemente una de las mejores copas del mundo que se han hecho a nivel mundial en esgrima en silla de ruedas para disfuncionalidad física. Que el otro día me comentaba un árbitro internacional que estuvo en la gala, que todavía recuerdan, y es del 2007, todavía recuerdan esa Copa del Mundo. También porque tuvimos la osadía, estamos hablando del 2007, de hacer una paella para 300 y darles de comer. La esgrima está muy ligada a la identidad de Valencia. Ya habéis hablado del Ateneo, el Casino de Agricultura y tantas, el Valencia Club de Fútbol y otras entidades. ¿Cómo se ha mantenido ese vínculo? Entiendo que hay algunos que sí, otros que no, porque el Valencia desmontó todo, el atletismo, el balonmano, todo. Pues bueno, vinculación es difícil porque se ha mantenido, el club de esgrima se mantuvo hasta los años 90 y tantos, que fue uno de los impulsores fuertes de las décadas, que de hecho el fundador era el primer presidente en el 25 fue del club de esgrima. Y lo que pasa es que se han ido cambiando nombres, se ha ido renaciendo, el acuartelamiento se ha mantenido, los maestros cambiaron a lo largo de los años. Entonces, en cambio han habido otras entidades que tal vez no hayan sabido mantener su legado cultural vinculado a la esgrima, y sobre todo yo creo que es los casinos, que no han tenido, y el Ateneo no han sabido mantener ese legado cultural que estaba inmerso con la propia esgrima. De hecho, el propio conde de Trenor, marqués del Turia, era tirador de esgrima.
¿Por qué es importante rescatar la memoria y la historia de la esgrima valenciana? Yo creo que detrás de la esgrima hay mucha historia, hay mucha cultura, hay mucha tradición. Sí, mira, vincularla a la comunidad. Quizá yo me esté centrando un poquito más en hablar de lo que es Valencia ciudad, pero esto es una federación de la Comunidad Valenciana. Vincularla a la comunidad, como bien decía Juan, desde tiempos de Jaime I, pues el legado está ahí, ¿no? Pues bueno, como él dice, en el 1200 ya hay un juramento de un maestro de esgrima. O sea, yo no sé si habrá algún deporte que se precie que pueda demostrar esa antigüedad. O sea, y más cuando el siguiente juramento puede estar, que lo hay en Valencia también, pero lo hay en Palma de Mallorca, que es el que se supone que es el segundo juramento, pero son 200 años después. Claro, desde entonces no ha dejado de existir la esgrima. La esgrima lo que ha variado es la forma. O sea, cuando se montan las Olimpiadas, pues todo en Atenas se traduce ya a participaciones de deporte. Hasta entonces había sido una cuestión de defensa, de vida. Nosotros siempre hablamos de defensa, no de ofensa. Siempre se utilizaba para defender el honor, y después a nivel de batalla, pero cuando empezó, date cuenta que la esgrima sobrevivió a la entrada de la pólvora, y de las armas de fuego, pero siguió sobreviviendo. La esgrima ha sido un deporte con capacidad de supervivencia, bueno, un arte más que un deporte. Se llama el deporte de los caballeros, ¿no? Sí, yo cuando podemos hablar de la esgrima siempre decimos que es un arte y deporte, y podemos certificarlo en una cuestión práctica a nivel mundial, ya no solo de España. En Valencia se da igual que en el resto de España y a nivel mundial. Y es que en todas las escuelas de arte dramático, una de las asignaturas obligatorias es la esgrima como arte, que es otro tipo de esgrima, donde se enseñan, todos hemos visto el zorro, todos hemos visto una esgrima totalmente diferente, pero que es lo que llamamos la otra esgrima, en la cual nosotros personalmente hemos participado, tanto como profesores en el Instituto del Teatro, en la Escuela de Arte Dramático de Valencia, en el Instituto Nacional Chayón de París, en la Sorbona, etcétera, etcétera. Y ese aprendizaje lo trasladamos después también al mundo del deporte, mediante seminarios, etcétera, para que todos puedan acceder a los dos tipos de arte. Y de esta forma que nunca se olvide cómo fue nuestro pasado. En la gala se rindió homenaje a figuras legendarias, ¿no? A mí me gustaría saber qué enseñanzas puedan dejar referentes de la esgrima como Raquel Amutio o como Pedro Cabrera. Bueno, Raquel Amutio es un referente fundamental porque fue la primera tiradora junto con Maribel Garzando, que en la gala estaba presente, es la última superviviente de esas generaciones, era más joven efectivamente que Raquel Amutio, y lo importante es que denota a la mujer en una capacidad y en unos tiempos en los que era muy difícil que la mujer participara en cualquier cosa. Y no solo lo denota, sino que encima es capaz de vencer 3 campeonatos de España. Y pasa a ser un referente tanto en la esgrima, como yo puedo afirmar por el conocimiento de historia de la vida de esta persona, como en la hípica, como en el tenis. Era una atleta verdaderamente, igual que cuando hablábamos de la emperatriz Sisi, era nuestra emperatriz Sisi. Está claro. Supongo que muchas enseñanzas dejarían. Pedro Cabrera me parece que ha sido una figura legendaria. Empezó en el año 47 y terminó en el año 86-87 de competir. 40 años. 40 años y con la edad que tenía ya en el 87. Este hombre, pues yo creo que ha ganado desde que entró en las pistas. Entonces se podía competir en 2 armas, en 3, pero realmente compitió en 2, en florete y en espada. Ya ha ganado infinidad de campeonatos de España,
ha participado en Juegos del Mediterráneo, en Lisboa, en Beirut, o sea, y en pruebas internacionales siempre estaba en las finales. Este hombre ha sido una persona legendaria. Yo creo que cada día que conozco algún dato más de él, me quedo más sorprendido. O sea, nosotros llegamos a competir con él, solo te digo eso. Pues vosotros sois los chavales. Sí, éramos niños. Nosotros somos los últimos que quedamos, que hemos podido llegar a conocer a estas grandes figuras del pasado. No a todas, pero sí a un número importante. Éramos niños. Unas figuras que conseguían éxitos internacionales, que por desgracia en aquella época pues no teníamos este arma tan poderosa que se llama móvil, ni redes sociales y demás, pero que entiendo que esos éxitos ayudaban al crecimiento del deporte a nivel autonómico, ¿no? Sí, mira, hay una cosa que hay que interpretar, por ejemplo, son en aquella época donde se competía por regiones, lo que es la región de Valencia, como se llamaba en aquella época, ganó 3 Copas del Generalísimo. Y digo 3 Copas del Generalísimo porque la historia es la historia y que nadie la pretenda cambiar porque es lo que hay, porque se llamaban así. Y de hecho todavía conservamos uno de esos trofeos, se conserva en custodia por nuestra parte. Y claro, en potencias como Madrid o Barcelona, que eran auténticas potencias, tanto económicas como políticas, nuestros tiradores que pudieran llegar a ganar 3 copas, lo que hoy serían las Copas de España, pues me parece que es muy importante. Y digo, ¿por qué? Porque se hacía por el conjunto de las 3 armas, no se hacía. Ahora son campeonatos de España y tú ganas un campeonato de España en un arma. En aquella época era combinación. Era por el conjunto de las 3 armas. Wow. O sea, menuda preparación, ¿no? Sí, la verdad es que técnicamente eran atletas verdaderamente completos. Una persona como Pedro Cabrera, que estuvo en la Olimpiada de Roma, fue altamente reconocido a nivel internacional. Olimpiada de Roma del 60. Estamos hablando. Nada más y nada menos. Es que es historia, ya me lo advirtió mi compañero Paco Barea, que es el culpable de que estáis hoy aquí, de que era una historia muy bonita la de la esgrima en Valencia. Habéis hablado, hemos pasado así de soslayo un momentito por la inclusión, pero la inclusión tiene un papel destacado. Sí. Vicente, ¿qué significa la esgrima en silla de ruedas para la federación? Yo quiero dar un paso más para allá, porque todo el mundo habla de inclusión y tal. Yo prefiero hablar de normalización. Es decir, cuando entra un chico en una sala de esgrima en silla de ruedas, lo que hay que hacer es normalizar su situación. No es un personaje extraño, se tiene que sentir como uno más. Nosotros ya en los años 2000... cuando iniciamos, yo trabajaba, o sea, como federación en un programa que era un programa Hospisport que llevaba la Federación de Adaptados, y este programa se hacía en hospitales. Yo creo que eso era muy importante. Muy importante. De hecho, de ahí salieron varios deportistas y este programa hospitalario, después, ¿qué hacíamos? Normalizar. Nosotros, cuando había una competición los viernes, normalmente se juntan todos y realizan como una liguilla, todos juntos. Pues todos los tiradores de pie o en silla, todos los tiradores de pie tenían que sentarse con el de silla porque era uno más de esa pool, de esa liguilla. Y se sentaban desde chavales jóvenes porque había que normalizar y eran uno más. O sea, es que nosotros entendíamos que o la federación entendía que no había que incluir, había que normalizar. Que había que normalizar. Valencia, de hecho, el trabajo desarrollado fue muy importante, hasta el punto de que dos de esos chicos participaron en la Olimpiada de Pekín, la Olimpiada de Atenas y la Olimpiada de Sydney. Es decir, estamos hablando de palabras mayores, paralimpiadas. Además, son paralimpiadas que están ya en la memoria colectiva. Colectiva. El centro de formación en 2022 se crea.
y marca un antes y un después. ¿Qué objetivo persigue tener este centro de formación y qué impacto está teniendo? Yo creo que el primer objetivo es ser un referente a nivel nacional. No solo limitarnos a nuestra comunidad, sino un referente, porque está lo que es Federación Española y Comunidad Autónoma de Madrid, y la única región o provincia o comunidad que hemos conseguido el dar ese paso de conseguir de gestionar un centro de formación académica reglada ha sido Valencia. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos recibiendo alumnos de Andalucía, de Galicia, de Cataluña, del País Vasco. O sea, estamos siendo un referente. Qué bien, ¿no? Es como una Blume, podemos decir, del esgrima. Sí, de hecho, podríamos decir que estamos formando prácticamente a los técnicos de gran parte de España. Esto hace que Valencia se ponga en el centro por encima incluso de Madrid y Barcelona. Partimos de que Barcelona tiene un pequeño problema, y es que todas las clases las imparte en catalán, con lo cual es muy difícil que accedan de otra parte de España. Nosotros hemos hecho una ambivalencia en esta situación, es decir, nuestras clases se imparten en castellano para que se pueda acceder a todo el mundo. Eso no significa que si cualquier alumno pueda desarrollar un trabajo y quiera hacerlo en valenciano, lo puede hacer. Yo sí que matizaría una cosa. Nosotros, uno de los referentes del centro de formación ha sido, y que nos ha costado alguna discusión académica, porque a veces las reglas son un poco cerradas, ha sido la incorporación de maestros internacionales del más alto nivel a nivel mundial. Estamos hablando de gente que ha participado en Olimpiadas y que ha hecho medallas en Olimpiadas, que están viniendo a dar clase también, junto con los maestros valencianos, a impartir clases en el centro de formación. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que buscamos es la excelencia. O sea, y la excelencia no se puede buscar con mediocridades ni con ir a sacar solo parte económica, sino la excelencia hay que buscar a lo mejor. Y lo mejor es, te cueste lo que te cueste. O sea, porque la enseñanza que se llevan los alumnos es inmejorable. Yo recuerdo el día de la gala, cuando salió el maestro Bosalini a recoger el premio, el gran aplauso por parte de todos los alumnos, porque Alessandro es un mito. Es un mito y lo quieren mucho los alumnos. Pues con todo lo que me estáis contando, Vicente y Juan y Vicente, aún entiendo menos cómo no se le da más preponderancia a la esgrima valenciana. Mira, que en ámbitos de esgrima a lo mejor sí, pero yo te lo digo, esto es como lo del Santo Cáliz. Ahora de repente, como hay titos, pues todos se han tirado ahí al Santo Cáliz. Y ahora resulta que es que tenemos aquí la mejor federación de esgrima de toda España, que encima tiene una residencia, un centro de alto rendimiento, me atrevería a decir, y que si no venís a contarlo o no indagamos un poquito, no nos enteramos. Yo te voy a dar, para apuntillar esta situación, un dato importante, y es que en estos momentos tenemos un acuerdo con la Federación Española en la que nos traemos al equipo nacional de espada a residir aquí a Valencia. Es decir, los que están en la Blume de espada pasarán a nuestro centro de educación para el entrenamiento para Olimpiadas a nivel nacional. Porque esto es específico de esgrima. Sí, de esgrima. Y lo hemos sacado de Madrid para traerlo directamente a Valencia. Es el máximo equipo en espada masculina que hay, el senior. O sea, también hay que darle las gracias a la consellería, al director general, y hay que poner las cosas en su justo, que es Luis Cervera, que hay que poner las cosas en su justo precio, porque hemos recibido pero un poquito más de apoyo. Y en cuanto a lo de publicidad no vendría nada mal, ya os lo digo yo. Sí. Yo, no hablando de este tema, de otro tema, yo creo que hecho en falta, llevamos peleándonos por el tema de realizar una exposición incluso antes de preparar la gala.
y llevamos 8 meses. Yo no sé si en la comunidad autónoma puede haber algún mecenas o alguien que pueda conseguirnos un local de unos 400, 500 metros cuadrados o 600 para realizar una exposición. Creo que hemos demostrado la capacidad que tenemos de hacer las cosas bien y la afluencia de público. Y tristemente llevamos 8 o 9 meses sin poder conseguir a ese mecenas, y me da igual que se llame ayuntamiento, que diputación, que consellería, que se llame como se llame. Que sea privado. Pero debe de ser, o que sea privado. Como el Ateneo. Pero debe ser algo verdaderamente muy difícil, parece ser, porque... Bueno, ahora estamos en unas fechas así un poco, están todos entre vacaciones y tal. Te lo digo porque yo tengo aquí los martes tertulia política, llevo 3 semanas sin políticos aquí, porque no, es que es la previa de Navidad, no es que es la previa de Nochevieja. No. De todas maneras, hacemos el llamamiento, señores de las instituciones, a todos los niveles, simplemente tienen que escuchar este programa y darse cuenta de la importancia que tiene la esgrima en nuestra comunidad. Una exposición. ¿Será que no hay sitios en Valencia, por ejemplo, se me ocurren en Valencia capital, para hacer exposiciones? Venga, va, a ver, poneros un poquito las pilas y ayudar y arrimar el hombro, porque vale muchísimo la pena. Juan, ¿cómo se trabaja la cantera y la captación de jóvenes talentos en los clubes desde la federación? Bueno, la cantera se trabaja a través primero de las escuelas deportivas, tanto en colegios, tanto públicos como privados o concertados, y a partir de ahí se va viendo el nivel de los niños y el interés que puedan tener los niños en nuestro deporte, y se pasa posteriormente a las escuelas de sala, donde tienen una capacidad más específica, y una vez ya se trabaja más directamente a título individual con ellos, se va viendo y se va ojeando los chavales que realmente a través de competiciones de juego, podríamos decir, que tienen esas posibilidades de llegar más o menos lejos. Solo es una cuestión de tiempo. Demos cuenta que es un deporte muy técnico, y entonces el tiempo es el que nos va a ir diciendo la parte técnica que ellos van de aprendizaje, y la parte intrínseca, solo personal, de aptitudes y actitudes que puedan tener con relación al deporte. Y una vez después de esos juegos, o sea, van creciendo, y vosotros, según las aptitudes, ya les decís, pues, o espada, o florete, o lo que sea, ¿no? Efectivamente, les vamos generando hacia el arma que, según las características, pueden desarrollar ellos mejor. También yo sí decir que yo creo que las escuelas deportivas marcaron un antes y un después, porque cuando se crearon en los años 80, principios del 80 del siglo pasado, del siglo pasado, claro. Es que ya yo creo que fue muy importante, y fue muy importante porque era expandir nuestro deporte a una base social amplia, no solo a los clubes de esgrima ni enmarcarse en sitios cerrados, sino ya llevarla a cualquier ámbito social donde se tuviera interés por poder seguir practicando. Y de hecho, ahora estaba viendo fotos de niños que salieron de las escuelas deportivas, que fue entre otros un subcampeón del mundo. Así que se dice entre pronto. Otro, que salió del Colegio Balmes, por más en concreto. En Ruzafa. El señor que acabáis de ver con sombrero iba al Balmes. Por concretar más, me refiero. Y estas cosas pues te alegran muchísimo, porque me parece que es ideal saber que ha llegado una persona a ser subcampeón del mundo, que perdimos por un tocado, por cierto, por el campeonato del mundo, pero bueno, por equipos. Pero vamos a ir finalizando. A mí me gustaría que, si tuvieseis que definir la esgrima valenciana con una palabra, una frase, tras este centenario, ¿cuál sería? Yo diría que la esgrima es la elegancia del ballet, la inteligencia del ajedrez y la fuerza de las artes marciales. Yo añadiría algo más, que la esgrima es
el deporte del Renacimiento. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Me parece que es una pasada. Lo conozco un poquito por lo que he comentado y me gusta verlo. Incluso cuando lo han hecho por la tele me engancho. A mí me gustaría que... Y lo veo un deporte muy noble. Me gustaría primero agradeceros porque para que tengamos visibilidad, cuando tú estabas preguntando por qué no la tenemos, sí, cualquier programa como vosotros habéis hecho nos diera esa visibilidad y después ofreceros la posibilidad de que cuando tengamos cualquier acto importante, no solo gala, sino una competición importante, que estáis invitados totalmente para acudir a ese acto y que podáis compartir con otros y os podamos explicar las técnicas, cómo funcionan. Pues yo estaría encantado. De hecho... recojo el guante. De hecho, ya os digo que si somos capaces de realizar la exposición, ya procuraremos que tengáis un sitio para hacer algo en directo desde allí. Wow. Y la exposición, aparte de todas las armas antiguas, fotografía, no sé qué, también va a tener su parte técnica, el desarrollo técnico, donde estén todos los aparatos, desde que existen aparatos, una pista de esgrima, que sería el marco ideal para que pudierais hacer un programa en directo desde... Pues... Y estáis invitados. Yo estoy más que encantado. A mí me encanta salir de aquí y poder dar voz a la gente que lo necesita además, porque esto yo creo que es necesario. Encantado. Para finalizar, ¿qué mensaje os gustaría trasladar a quien nos esté escuchando y no conoce aún mucho del esgrima? La esgrima es un deporte que se puede practicar a cualquier edad. No hay un tiempo de retirada. Vicente. Yo les diría que se acerquen a conocer la esgrima y cualquiera de las artes, tanto la deportiva, la de silla de ruedas o la artística escénica. Pues Vicente y Juan Safón, vicepresidente de la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana, director técnico. Con esta mirada al pasado, al presente y al futuro de la esgrima valenciana, pues llega al final de la entrevista. 100 años de historia, no se celebran solo con una gala, evidentemente, sino con valores, con personas y con un compromiso como el vuestro por seguir creciendo sin olvidar de dónde se viene. Gracias a la Federación por recordarnos que el deporte también es cultura, es memoria, es inclusión, es normalización, y gracias por acompañarnos hoy y compartir con todo el equipo de Mañana es Tarde, con nuestros oyentes, este siglo de pasión por la esgrima. Se me ha quedado corto, prometo que vais a volver y también prometo que cuando se haga la exposición allí estaremos, incluso para cualquier competición, para poder estar allí un ratito con vosotros. Muchas gracias. Un auténtico placer. Habernos dejado participar en este programa y remarcar que nosotros no veremos 100 años más, pero la esgrima seguirá estando 100 años más. Pues dicho queda. Vicente, Juan, un auténtico placer. Muchas gracias por haber estado aquí. Igualmente. Hacemos un pequeño alto en el camino, continuamos aquí en Mañana es Tarde. Con Juanfran Barberá. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Una escapada en pareja,
una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Intereconomía Valencia, la emisora de radio líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT. Toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Els xoguers valencians han viatjat per totes les mans i països del món. Una vocació històrica del Port de València que avui es transforma en exposició. Un homenatge al xoguet, a la creativitat, un recorregut per la tradició i la memòria d'una indústria valenciana. Edifici del rellotge Port de València, del 20 de desembre al 8 de febrer. Vine i xuguem. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas
Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Menuda charla más deliciosa y enriquecedora con Vicente Safont, vicepresidente de la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana, y con Juan Safont, director técnico de la misma federación. De verdad, vale mucho la pena acercaros por el mundo del esgrima e intentar ampliar un poquito la mira, porque hay mucha tradición, hay mucha cultura, como ellos decían, y hay mucho más allá de ver a un señor con una espada, que, como ellos bien han dicho, también participan en la Escuela de Arte Dramático. No solamente es un gran deporte, te enseñan también ciertos estilos de lucha de espadas. Así que, señores, Federación Valenciana de Esgrima, un auténtico placer haber tenido hoy con nosotros a Juan y a Vicente. Tengo por aquí rápidamente, nos quedan 4 o 5 minutitos. Paco Barea, buenas, ¿cómo estás? Háblale al micro. Buenas, feliz año nuevo. Igualmente, Paco, ¿cómo estás? A todos los oyentes, a ti. ¿Te has cortado el pelo? Bueno, claro, ha quedado bien, ¿no? Eso es porque has ido a ver a los suegros. No, hombre, no. A los consuegros. No he estado. No, pero sí que... ¿Has estado en Garaballá? No, voy ahora este mes, igual sí que voy este mes. ¿Ha nevado? Sí, pero ha quedado todo, los huertos de Moya, nevó si estábamos el domingo, lunes, pegó una buena nevada y estaban ahora, no sé si eran ayer a 6 grados bajo cero. Bien, te voy a hacer 2 preguntas. Vale. La primera, ¿qué te parece que en las cabalgatas de Reyes Magos se interpreten piezas musicales como Camela, como YMCM, como I Will Survive o como Porque te amo, esta italiana? Yo creo que ya no tocan en la cabalgata de Reyes. Pues eso pasa en tu Sevilla querida. En mi Sevilla querida. Solo tocaban el villancico que no te he puesto ningún día, que era el de Niña Pastori. El de los palillos, el del Estopa también creo que lo cantaban. Tocan ese tipo de villancicos en la cabalgata. Y yo te digo una cosa, es decir... que la agrupación Virgen de los Reyes es una barbaridad, ¿eh? Es de Champion. Pero vamos, has escuchado cuáles son las formaciones musicales, pues mira, Redención, Tres Caídas, Reyes... De hecho, te voy a contar la anécdota. Me llamó el día 5 un comercial de Orange. Era sevillano. Sí. Y me dice, te tengo que atender rápido porque me tengo que ir, porque si no, no hay manera humana de salir de esta calle. Y es la calle esta, de la Asunción. La calle de la Asunción. La Asunción es como la calle Pureza. O aquí, digamos que fuera, imagínate la calle de la Paz en Valencia, la cabalgata. Lo que pasa es que no es la magnitud de lo que ocurre en esa calle en Sevilla. Esa calle es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo no sé si los oyentes han visto vídeos de la cabalgata de Sevilla en la calle de la Asunción. Incluso hay una cantante que está ahí... Bueno, haciendo una previa. Es que parece eso como un partido de fútbol. Está reventado, como una mascleta. No, mejor, porque ahí estarán los del Sevilla y los del Betis juntos. Eso mola más. Ese día no hay colores. Ese día es la de los niños. Vale, otra cosa. A mí no me gustó la cabalgata de este año. Esto también te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido la cabalgata de Valencia? Porque pues, hombre, yo estaba viendo, te lo cuento, yo estaba en Játiva. La cabalgata en Játiva se suspendió, pero sí que había recepción real. Fuimos a la recepción real. Como había alerta de lluvias y tal, nos volvimos pronto a casa. Vimos Alcoy, que los pobres iban a 1000 por hora. Eso es lo que también pasó en Valencia. Y luego vimos Madrid. Lo de Madrid es apabullante también, Champions League. Luego veo las fotos que me mandaron de la cabalgata de Valencia y dije, señoras y señores, aquí pasa algo. Somos unos cutres. Es que somos unos cutres.
Vamos a ver, yo creo Primero, que la Q13, la cabalgata de Valencia, empezó hace 3 o 4 años y ya incluso en los años anteriores de Compromís del Rialto, a mí la cabalgata no me gustaba. Forzar a hacer señas de identidad valencianas, forzar. Pero le daban un contenido. Vamos a ver. Y lo dotaban de algo. No me vale, Paco, lo he dicho al principio del programa. No me vale que me cuentes que va a ser una cabalgata religiosa tal y luego sale ahí una diosa que vale. A saber. Eso es otra. Más luego ni bandas de música. Ninguna. Es el primer año. A ver, yo entiendo. Yo creo. ¿Qué? Pues que iba a llover. Y los instrumentos se fastidian. Pero vamos a ver. Entonces también se fastidiaban en otros sitios, las aplazaban, las suspendían. También el aguacero que cayó en Sevilla también cayó un aguacero. Bueno, al final de la cabalgata. Escucha, que nos queda 2 minutos y queremos escuchar a Nuria Llopis. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Paco, pues, con la Semana Santa? Ha hecho un comunicado de prensa Pérez Fusé. Pérez Fusé es el que ha levantado la liebre, ojo en este caso. Rápido. Pues que el área de dominio público ha denegado el permiso a la Semana Santa para celebrar la jornada de convivencia este próximo sábado. Que tú estuviste el año pasado haciendo el programa en directo. Estuvimos. No nos habían dicho nada de ir este año. A esta emisora no había llegado ninguna invitación. Pues mira, el karma. El karma. Vamos a escuchar qué nos dice la concejala del PSPB-PSOE, Núria Llopis. Este govern ha començat l'any ja en un propòsit i és deixar de costat i descuidar les festes de la nostra ciutat. Directament en la Setmana Santa Marinera de València, que és la festa més important dels pobles marítims. I el fa desautoritzant i negant la celebració d'uns dels actes més importants com és la jornada de convivència, que celebrava en este mes. Sense cap raó, sense cap argumentació més que és un acte que no és tradicional, quan porten ja 15 anys celebrant-la. Així que ho han deixat clar, a este govern les festes més xicotetes de la ciutat no li importen. Des del Partit Socialista el que demanem es que este govern... Bueno, ¿qué, Paco? Porque no me parece bien lo que está diciendo Nuria, me parece bien su denuncia, pero primero, en su lenguaje, en su discurso, sigue diciendo que la Semana Santa es la de los poblados marítimos, cuando es la segunda fiesta de la ciudad declarada de interés turístico nacional desde hace 50 años, 51 va de camino, y segundo, las fiestas más chicotetes, perdone, ¿cómo que chicoteta? La Semana Santa tiene su raigambre de interés turístico nacional. Y mañana hay flamero, ¿no? Mañana hay flamero. Podrías dedicarle... Hablaremos de esto mañana. Un trocito. Esta tarde está en la oficial el presidente, como le llaman ellos también la emisora oficial, y a ver si mañana podemos tenerlo, o alguien tener de la Junta Mayor. Mañana también tendremos al presidente de la de Torrevieja, que salió de dimisión y reelegido, y una apartadito más para Alicante Pasión Cofrade con una banda de... Muy bien. Pero que no es de Sevilla, es de... ¿De dónde sea? De Albacete. Ahí va. Paco, muchas gracias. Nada, hasta luego. Un abrazo. Que mañana es tarde. Mañana es tarde y nos tenemos que ir, así que, querida Atenea, ¿me ponen los cencerrillos? Y es que han vuelto los cencerros. Gracias a Paco Barea, a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. Gracias a Atenea Sastre y a todos los que estáis al otro lado. Mañana seguiremos, pues solo tenemos 2 numeritos. El 25 de Paco Barea y el 29 de Pedro. 74,5 millones van a tener la culpa en el sorteo de mañana de la Lotería Primitiva. Nos vamos, mañana volvemos a eso de las 12:05. Besitos, abrazos, sed felices y a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Y si es esta casa, mejor que mejor. Hasta mañana, amigos. Decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino, que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. La carretera me dice dónde debo girar.